Crónicas del señorío de los Luna Cornago. Un nuevo capítulo de esta historia local, que de no ser por el encuentro casual en un diario antiguo publicado en 1861, concretamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia, el 24 de enero, nos perdemos algo tan interesante. El texto que comento es la propia noticia, relatada por el redactor de la época. Se trata de una demanda que impone el señor Manuel Falcó y Dadda, duque de Ferran Núñez y dueño en este momento de las tierras de Casacarrillo en Igea. Demanda por un derecho de aguas que finalmente no tiene y pierde el juicio en dicha demanda. Le cuesta varios años, dimes, diretes en los juzgados por entender que él tiene razón, pero finalmente se la quitan. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué alguien de Madrid es el propietario de Casacarrillo en Igea? Desconozco a día de hoy la trayectoria de las compras y ventas de Casacarrillo tras la herencia del hijo del arzobispo Troilo Carrillo y luego la venta de este conde de Aguilar, Ramírez de Arellano. La historia de la propiedad de los terrenos de Casacarrillo es complicada, hay muchas compras y ventas, pero no deja de ser interesante con el paso del tiempo de quiénes son los propietarios y de una nota tan interesante en un boletín oficial. La historia el interés de la curiosidad que tengo normalmente me picó y me puse a buscar y resulta que este señor es un noble, hijo de Juan Falcó y Valcárcel, que fue marqués de Castelrodrigo, y de Carolina Dadda y Krevenhuller. El apellido es complicado. Ocupó en varias ocasiones el cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid y fue comisario del Parque del Retiro en los comienzos de la Restauración. Fue senador electivo de 1871 al 73 en la Asamblea de 1873 y senador electivo en el 1876, siempre por Madrid, para terminar convirtiéndose en senador vitalicio. Desde que se constituyó, fue parte del Partido Constitucional, o sea, a favor de Fernando VII. Entre 1871 y 1883 fue embajador de España en París. Fue condecorado con el Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos III, de la Orden de Calatrava, de la Maestranza de Valencia, de la de San Mauricio y San Lázaro de Italia. Se le describió como uno de los capitalistas que más y mejor fomentan la agricultura nacional. Como vemos, el tema que nos atañe, como es el juicio perdido en este caso por el derecho de riegos de sus tierras. Fue duque consorte de Ferran Núñez a raíz de su matrimonio el 14 de octubre de 1852 con María Pilar de Osorio y Gutiérrez de los Ríos. Además, también de marqués de Almonacid. Falleció el 24 de mayo de 1892 en la finca La Flamenca en Aranjuez, donde vivió toda la vida. Aparece en esta publicación del año 1861 una sentencia, en este caso pues por una demanda que ejerce don Manuel Falcó y Dadda contra el Ayuntamiento de Igea por la gestión de las aguas a las cuales él entendía que tenía derecho en su propiedad, Casacarrillo. Aquí es donde me llama muchísimo la atención como un personaje que vive en Madrid, que es grande de España, y resulta que en esta época pues es dueño de las tierras de Casacarrillo, las cuales he intentado encontrar, pues a ver de qué manera los herederos de Casacarrillo pues fueron vendiendo sus tierras o a quienes fueron a parar. El caso es que hay un problema con las aguas y os voy a comentar cuál es la resolución de la sentencia. En la Gaceta de Madrid corresponde el lunes 28 de enero número 28 y se lee lo que sigue y luego lo publican
de la Gaceta de Madrid, aquí en el Boletín Oficial de la provincia de Segovia. Doña Isabel II, por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía Española, reina de las Españas, al gobernador y Consejo Provincial de Logroño y a cualesquiera otras autoridades y personas a quienes tocare su observancia y cumplimiento. Sabed que he venido a decretar lo siguiente. En el pleito que en el Consejo de Estado pende en grado de apelación entre partes de la una, el licenciado don Manuel Alonso Romero, a nombre de don Manuel Falcó de Abda, duque de Fernán Núñez de Montellano y del Arco, como parte apelante, y de la otra el Ayuntamiento de Igea, de Cornago, y en su representación mi fiscal apelado sobre el aprovechamiento de aguas. Visto el certificado expedido por don Andrés Criano, escribano del Colegio de Madrid, que contiene el privilegio o merced que el señor rey don Enrique IV, en 30 de diciembre de 1465, hizo a don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo, de la Casa Carrillo, con la justicia, jurisdicción civil y criminal, con todos los montes, prados, pastos y aguas, estantes y manantes que hubiesen dicho término. Bien, esto me llama poderosamente la atención. Hago este inciso porque argumentan con este documento, el cual es el documento que Enrique IV expide pues, para la propiedad de don Alonso Carrillo, de lo que es Casa Carrillo. Con lo cual, pues ya mi atención se pone sobre aviso. A ver qué nos cuentan. Visto otro certificado del secretario general del Consejo de Estado que comprende la real provisión librada en el pleito que siguió el duque de Montellano de una parte y el alcalde mayor, alcaldes ordinarios, regidores y vecinos de Igea, y de la otra, en el que están insertos primero la sentencia de vista dada por el presidente y oidores de la Real Chancillería de Valladolid el 28 de enero del año 1800, en la que se condenó a los vecinos de Cornago e Igea a que dejaran libres y desembarazadas al duque de Montellano las porciones de terreno que en ejecución de carta ejecutoria se acreditase haber roturado y plantado dentro del término señalado por la Real Merced. Ostras, aquí veo que se ha condenado a los vecinos de Cornago e Igea a que dejen libres y desembarazadas al duque de Montellano, a este señor, las tierras para plantar, roturar y etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hubo problemas aquí con el agua en Casa Carrillo y ya en otros audios, en otros vídeos, lo que he confirmado es que Casa Carrillo regaba cuando sobraba el agua. Eso era lo que hasta este momento yo tenía conocimiento, pero parece ser que en esta sentencia que lleva la Real Chancillería de Valladolid en enero de 1800, parece ser que les quitan la razón a los vecinos de Cornago e Igea con respecto a esta tierra. Bien, prosigamos. Visto el testimonio de la declaración prestada por el agrimensor don Braulio Álvarez el 5 de mayo de 1846. Ante el juez de primera instancia de Cervera respecto a la cabida y valor en venta y renta de los terrenos del duque, calificándoles de regadío de segunda y de tercera calidad. Bien, se ve que lo llevó en este caso a Cervera, a donde está el juez de primera instancia de la comarca, y entonces pues vale, le califican regadío de segunda y de tercera calidad a las tierras de Casa Carrillo. Seguimos. Visto el escrito el 16 de julio de 1850, presentó el Ayuntamiento de Igea don José Ruiz de Morales, administrador del duque de Montellano, exponiendo que en Casa Carrillo pertenecía a su principal en pleno dominio una heredad de pan llevar con algunos pies de olivo, por la cual pagaba la contribución territorial en concepto de regadío, que siempre y en todas las épocas de que los demás terratenientes contiguos habían usado el beneficio del riego, se había aprovechado también su representado. Y pidió que, previas las investigaciones que creyese oportunas, se sirviese mandar
que entrara en vez de la mencionada heredad, satisfaciendo los gastos de limpia y reparos de la porción y forma que lo hacían los demás colindantes, a cuya solicitud decretó el alcalde que era inexacto lo que se alegaba, que así podría decir al interesado y que nada podía acordar el ayuntamiento. Vemos que el ayuntamiento está en contra de esta cuestión y el ayuntamiento da paso frente y aporta el documento. Visto que en fecha 4 de agosto dirigió al gobernador civil de Logroño manifestando que la heredad del duque tomaba las aguas de la acequia denominada del Regajo, que el ayuntamiento había incluido en los amarillamientos de la finca como de regadío, cargando los productos e imponiendo la contribución en tal concepto, que había obligado al administrador a limpiar y dejar corriente 610 varas de acequia madre, sin contar las hijuelas que se necesitaban para dar paso a las aguas hasta la referida heredad, que tenía unos trozos de viña colindantes y que por llevarlos en arriendo vecinos de Igea disfrutaban del riego, y solicitó que se sirviese comunicar orden al alcalde para que concediera al duque el turno correspondiente, sobre lo que decretó el gobernador que expusiese al mencionado alcalde. Vista la comunicación que éste dirigió a dicha autoridad el 12 de diciembre, en la que expuso que el duque había regado con el agua del regajo, pero no con la de la cabaña, cuya acequia se abrió por algunos vecinos y se había sostenido a costa de los mismos, sin que el duque hubiera contribuido a su apertura ni entretenimiento, por lo que conceptuaba que no tenía derecho al riego que pretendía. Visto el escrito que el 26 de enero de 1851 presentó al gobernador el administrador del duque, acompañando una carta del alcalde de Igea de 17 del mismo mes y año, en que se decía que los 90 reales repartidos al duque por su hacienda valuada como de regadío, en los que se entregase a don Salvador Fernández por cuenta de la municipalidad, y en su virtud expuso que eran 2 las acequias que fecundizaban los términos de Igea en su radio municipal, una, la del Regajo, para fertilizar los cerrados de Casa Carrillo, y con cuya agua tenía el duque derecho a regar, bien, según había reconocido el alcalde, y otra, de la cabaña, con la que se regaba el término de la derecha, separadas ambas por un cerro que impedía el común aprovechamiento, dejando de secano una porción de terreno, que por utilizar este secano o por encontrar ventajas en la incorporación, los terratenientes horadaron el cerro y alargaron la acequia de la cabaña hasta la del Regajo, y desde entonces marchaban unidas, dándoles el nombre de la cabaña, que como solo le concedían derecho a las aguas del Regajo, se negaban ahora a darle agua alguna, y que esta resistencia era inmotivada, mucho más cuando estaba pronto a abonar el costo anual que le perteneciese, en cuyo estado quedó el expediente sin que recayera solución alguna. Bien, en resumidas cuentas, tenía derecho a una parte del riego con la acequia del Regajo, pero no tenía derecho a regar con la de la cabaña. Pero, sin embargo, habían unido las 2 acequias, con lo cual aquí venía el lío. Bueno, proseguimos. Vista la instancia que el 14 de enero de 1855 presentó dicho administrador de la Diputación Provincial, y que por esta se pasó al gobernador como negocio de su competencia, reproduciendo las mismas pretensiones. Visto el informe que el 13 de agosto de 1856 dio de orden el gobernador, el arquitecto don Máximo Higón, en el que fue de parecer que el duque tenía derecho a las aguas, atendida la reunión de los 2 cauces en uno solo, debiendo de repartirse proporcionalmente como a los demás colindantes, con la carga de abonar el costo anual según la cabida de las fincas, y así lo resolvió el gobernador, quien, consultado después por el alcalde sobre la verdadera inteligencia de este decreto, declaró el 23 de junio de 1857 que al duque le asistía derecho tanto para regar con las aguas del río Pequeño o del Regajo, como con las del Mayor o de la cabaña. Parece ser que el duque va ganando la partida. Seguimos. Vista la demanda que el 3 de abril de 1858 incoó el alcalde de Igea en representación del ayuntamiento, acompañando a la misma, entre otros, los documentos siguientes.
Primero, una carta del administrador del duque del 23 de mayo de 1851 en la que se expresa que el alcalde le había ordenado se prestase a pagar 100 reales por la denuncia que contra él se había dado a causa de haber regado con el agua de la cabaña, y que este hecho no era cierto, pues tan solo había regado con la del regajo. Segundo, un certificado expedido por el secretario del Ayuntamiento de Igea en que se dice que el amillaramiento de 1854 se hallaba la plantilla de las fincas del duque, cuya riqueza no tuvo alteración en los años últimos por la evaluación de productos, bajas y líquidos, por 20 fanegas, 4 celemines y medio de tierra de regadillo del regajo de tercera calidad, 3 fanegas y 7 celemines de olivar, considerándole de secano a motivo de no tener agua del regajo en el verano y por un celemín de olivar en el mismo término que recibía riego en la cabaña. Tercero, otro del mismo secretario, en el que consta que el 15 de agosto de cada año se acordaba por la corporación el nombramiento de director de aguas y sobre regueros de la cabaña, Ramal, Recasal, Raizales y Olivedo, con sus respectivos sueldos, sin que en cosa alguna hubiese contribuido el duque para sus cerrados de Casa Carrillo, ni resultasen los libros cobratorios de obras que se hacían a los propietarios en roturas de acequia, y además averías. En su virtud pidió que el Consejo declarase que el duque de Montellano no tenía derecho alguno a regar con las aguas del río de la cabaña sus cerrados de Casa Carrillo o el término de Olivedo. Visto el escrito del demandado en el que pidió se le admitiesen como dilatorias la falta de personalidad en el demandante por venir sosteniendo derechos privados y de incompetencia del Consejo por no haber interés público, cuya pretensión, habiéndole sido denegada, así como la apelación de que este auto interpuso, solicitó que se le absolviese de la demanda. Vistas las pruebas hechas por las partes. Vista la sentencia del Consejo Provincial de Logroño de 3 de mayo del 59, en la que se declaró que el duque de Montellano no tenía derecho a regar sus cerrados de Casa Carrillo con las aguas del río de la Cabaña por ser propiedad de los dueños de las tierras que lo costearon y lo sostenían, si bien reservándose su derecho para que, supuesto a que las aguas de este río servía de cauce el del regajo en parte de su trayecto, si por esta razón creyese tener alguno, usura de él y cómo y en la forma que tuviera por conveniente sin hacer especial condenación de costas. Vistos los recursos de la nulidad y apelación interpuestos por las partes del duque el 4 del mencionado mes, reproduciendo en cuanto al primero la falta de personalidad del demandante y la incompetencia del Consejo Provincial conforme al artículo 72 del Reglamento 1 de octubre de 1845, visto el escrito en el que la misma parte mejoró ambos recursos ante el Consejo de Estado, pretendiendo que se declarase nula o revoque como injusta la sentencia apelada y se acceda aún todo a lo pedido por ella en la primera instancia. Visto el informe de mi fiscal pidiendo que se confirme la referida sentencia salvo en cuanto a la reserva de derechos con que concluye en favor el duque de Montellano, punto respecto al cual solicita la revocación, vistos los de réplica y dúplica, considerando que en cuanto al extremo de nulidad que ésta no procede, porque tratándose del interés de un común de regantes, es legal la representación del Ayuntamiento de Igea, considerando además que en cuanto al fondo, eliminadas las cuestiones de propiedad y servidumbre que no pueden ser objeto de este debate y ceñida la actual cuestión contenciosa al aprovechamiento de las aguas de que se trata, no resulta a favor del duque de Montellano ni uso constante, ni distribución preexistente, ni participación en los gastos de apertura y sostenimiento de la acequia, ni para los interesados, ni causa o motivo alguno que pueda dar origen al derecho de aprovechamiento que le concedió el gobernador de Logroño sobre las aguas del río Cabaña. Considerando que al reconocerlo así el Consejo Provincial, revocando en su consecuencia de acuerdo de dicho gobernador, ha obrado con arreglo a derecho, si bien se ha extralimitado de sus atribuciones, haciendo declaraciones sobre propiedad que únicamente competen a tribunales de justicia. Toma ya, qué repaso.
Conformándome con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesión a que asistieron don Domingo Ruiz de la Vega, presidente, don Facundo Infante, don Antonio González, don Joaquín José Casaús, don Francisco Tamés Eviá, don Francisco de Luxán, don Antonio Escudero, don Luis Mayans, don Pedro Gómez de la Serna, el marqués de Gerona y el marqués de Valgornera. Vengo a confirmar la sentencia definitiva en todo menos en la declaración de propiedad de las aguas del río Cabaña, en cuyo extremo se revoca expresamente. Vaya palo que le dieron al señor duque Manuel Falcó y Danda. Tardaron unos cuantos años, pero finalmente perdió porque no tenía derecho a la utilización de esas aguas. Fueron 5 años de dimes y diretes, pero finalmente la justicia se puso sobre la mesa y el duque de Ferran Núñez, duque de Montellano, duque del Arco, apelante de esta demanda, pues perdió.